¿Cómo nos gusta una buena guerra entre empresas rivales? Apple contra Microsoft, Ford contra Ferrari, Coca-Cola contra Pepsi. Ahora mismo está emergiendo uno de esos duelos legendarios, pero esta vez no se trata solo de ganar más cuota de mercado o de imponer un estándar tecnológico. No, esta es una guerra por el futuro de la inteligencia artificial. Y no es solo negocios, es totalmente personal. ¿Quieres más emoción? La Casa Blanca es uno de los escenarios de este duelo, y Donald Trump es el rey que podría terminar eligiendo a su favorito. Sí, la pelea entre Elon Musk y Sam Altman definirá el rumbo de la inteligencia artificial, y quien gane puede convertirse en la persona más influyente de la historia. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Entrala. De día ayudo a grandes empresas y startups a diseñar su futuro, y de noche practico un hobby que me encanta, enseñar lo que sé sobre ese futuro a quienes quieren ir siempre un paso por delante. Si te interesa el futuro, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo vídeo. En un tiempo pasado había dos tíos muy listos que parecían inseparables. Uno se llamaba Elon Musk y el otro era Sam Altman. Se llevan 11 años de diferencia. Para Altman, Elon Musk era el mentor que siempre había querido tener. Lo reverenciaba. Veía en él a un Tony Stark de la vida real. Y Musk encontró en Sam Altman un talento emergente en Silicon Valley, un chaval con una habilidad extraordinaria para la captación de fondos, muy bien conectado con todo el mundo en el valle. Elon y Sam compartían mesa cada miércoles y hablaban sobre una obsesión que ambos tienen en común: imaginar escenarios apocalípticos. Madre mía, cómo son estos tíos. En esas conversaciones surgió una preocupación práctica real: que la IA, todavía emergente, terminara en manos de una sola empresa. Como he contado en mi vídeo El Juego de Tronos de la IA, que enlazo en la descripción, la empresa de la que no se fiaban era Google. Así que en 2015 decidieron hacer algo al respecto. Crearon OpenAI, una organización sin ánimo de lucro con una misión clara: desarrollar inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Al menos ese era el plan. Se llamó Open porque esta organización compartiría sus investigaciones con el mundo a través de un esquema open source. No olvides este detalle para lo que vendrá después en el vídeo. Y no olvides tampoco otra cosa, muy importante: organización sin ánimo de lucro. Elon Musk puso los primeros 40 millones. Con ese dinero reclutaron ingenieros de primer nivel y pagaron las facturas durante los primeros años de existencia de OpenAI. Avancemos ahora hasta 2025. Es 21 de enero, solo un día después de la investidura de Donald Trump. Sam Altman aparece en televisión junto al presidente y anuncia una inversión gigantesca: $500.000 millones en infraestructura para inteligencia artificial. El proyecto ha sido bautizado con un nombre propio de la ciencia ficción: Stargate. Stargate es una de las mayores inversiones jamás anunciadas. Pongamos en contexto esta cantidad. Stargate costará 16 veces lo que costó el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica, y casi el triple del presupuesto de todo el programa Apolo. Mientras Trump presenta Stargate, desde su nueva oficina de la Casa Blanca, Elon Musk observa la escena en la pantalla de un televisor. Está furioso. Él, el first buddy del presidente, el primer colega oficioso de Trump, no tenía ni idea de que se estaba cociendo este proyecto. Su archienemigo está acaparando toda la atención del presidente y del mundo, y lo que más enfada a Elon Musk es que un grupo de personas del entorno del presidente ha conspirado para ocultárselo. Saltemos 2 semanas más adelante. Musk lanza una oferta hostil para hacerse con OpenAI. La cifra es descomunal: $97.000 millones. ¿Qué ha pasado entre estos dos? ¿Y qué es lo que está realmente en juego en este beef entre dos viejos colegas? Los desencuentros comenzaron en 2017. Los fundadores de OpenAI, los dos protas de esta historia, y otras figuras como Greg Brockman y Ilya Sutskever, se dieron cuenta de que iban a necesitar muchísimo más dinero del que habían previsto inicialmente para lograr sus fines.
Había comenzado una guerra por el talento y los salarios de los mejores investigadores estaban por las nubes. Además, hacía falta poner un montón de pasta a fondo perdido para comprar los chips de Nvidia que iban a necesitar para entrenar sus modelos. Elon presionó con fuerza al resto de los socios. Cuando Elon quiere algo, entra en modo Hulk. En su opinión, OpenAI no tenía ninguna opción frente a Google si no aumentaba significativamente las inversiones. Y él solo estaba dispuesto a poner el dinero si se le cedía el control de OpenAI. Ese ultimátum provocó un choque de egos entre Elon y Sam. Altman maniobró con habilidad, yo le he llamado el Little Finger de esta historia, y logró poner al resto de los fundadores en contra de Elon Musk. En febrero de 2018, Musk abandona el proyecto. OpenAI se mantiene, como es deseo de Elon Musk, como una organización sin ánimo de lucro. Mientras Altman y sus socios no tocaron la figura jurídica de OpenAI, hubo una paz tensa. Pero todo cambia en marzo de 2019. OpenAI anuncia la formación de una empresa comercial, OpenAI Incorporated, ligada a la fundación. Esa empresa les iba a permitir incorporar socios al proyecto. Y a los pocos meses, Altman anuncia públicamente que Microsoft había decidido invertir $1.000 millones. Pasaron los días, pasaron los meses. Llegó noviembre de 2022. OpenAI anunció ese día un primer vistazo a un proyecto de investigación de bajo perfil llamado ChatGPT. Ese proyecto de bajo perfil cambió la historia de la tecnología y convirtió una tierna amistad de mentor y discípulo en una guerra abierta. Hago una pausa en el vídeo para hablaros de una aplicación que ha cambiado por completo la forma de trabajar del equipo que hace este canal de YouTube. Esa aplicación se llama NordPass. No sé si te pasará a ti, pero la realidad es que cada vez dependemos más de aplicaciones y herramientas digitales compartidas que tienen claves y contraseñas para todo el equipo. ¿Sabías que de media cada empleado gestiona 87 claves y pierde casi 11 horas al año restableciendo contraseñas? Claro, con equipos grandes, con colaboradores externos y empleados en remoto, es difícil controlar quién tiene acceso a qué. A veces las contraseñas se envían por email o se escriben en un post-it, y haciendo esto se pone en riesgo la seguridad y las finanzas de una organización. En mi equipo de YouTube compartimos credenciales de analítica, de catálogos de música, de vídeos de stock y otras muchas herramientas. Después de descubrir NordPass es súper fácil generar contraseñas seguras y compartir credenciales entre miembros del equipo de forma segura, sin revelar nunca la contraseña real a nadie. Yo tengo la tranquilidad de que mis contraseñas siempre están sincronizadas en todos mis dispositivos. Puedo ver además quién tiene acceso a qué, y si alguna de nuestras credenciales ha sido filtrada en la dark web, me informan inmediatamente. Además, es muy sencillo incorporar nuevos colaboradores y eliminar el acceso cuando alguien deja el proyecto. Y lo mejor es que NordPass es seguro y fácil de usar. Utiliza una arquitectura de conocimiento cero, o sea que no sabe lo que guardamos, y una encriptación muy robusta que cumple todos los protocolos de seguridad necesarios para auditorías y compliance de privacidad. En resumen, creo que toda empresa, grande o pequeña, debería tener NordPass. No solo ahorra tiempo y ofrece una seguridad auditable, sino que se adapta perfectamente a los modelos de trabajo en remoto que están tan de moda hoy en día. Para mí, se ha convertido en una herramienta imprescindible. ¿A qué estás esperando? Prueba NordPass gratis durante 3 meses. Usa mi código Gustavo en nordpass.com/Gustavo. Y lo mejor es que no necesitas tarjeta de crédito. En unos meses, Elon Musk vio cómo ChatGPT se convertiría en la primera IA de alcance masivo. Además, vio con estupor que Microsoft aumentaba su inversión en OpenAI hasta los 13.000 millones. El OpenAI que él había financiado era ya un animal muy distinto al que él había imaginado con Sam Altman. Comenzó el contraataque. Y lo hizo en 2 movimientos. Primero, en febrero de 2023 presentó una demanda contra Altman por haber convertido un laboratorio de investigación en una empresa. Unas semanas después, en marzo de 2023, creó la compañía X Corporation para desarrollar su propia inteligencia artificial. Musk se sentía traicionado. Veía como OpenAI había creado un producto killer
que capturaba la imaginación de millones de personas. OpenAI de repente era el sinónimo de inteligencia artificial. Por lo tanto, no solo debió de dolerle por lo que él veía como una injusticia. Además, Sam Altman era el hombre del momento. ¿Sentiría envidia de su éxito? El hecho es que a día de hoy, aunque Musk ha invertido más de 6.000 millones de dólares en Grok y ha creado el centro de supercomputación más grande del planeta, el alcance de sus lanzamientos se queda corto. Sí, ya sé que Grok 3 supera hoy a los modelos más capaces de ChatGPT, pero la cuota de ChatGPT es del 70%. ChatGPT es a la IA lo que Kleenex es a las toallitas de papel o lo que Google es a las búsquedas. Es la única aplicación de IA de consumo que tiene una marca propia consolidada. La prueba está en este gráfico. ChatGPT es la aplicación que más usuarios ha conseguido en menos tiempo en toda la historia de Silicon Valley. Lo ha logrado sin el impulso de un Google o de un Facebook. Su éxito ha sido levantado a pulso. Es orgánico. Además, Altman no se ha quedado quieto en todo este tiempo. Ha aumentado el capital de la división comercial de OpenAI en otros 6.000 millones. No deja de presionar a Microsoft para que compre muchos más chips. Y como Microsoft no lo ve claro y se resiste, Altman lleva tiempo tonteando con otros proveedores que ponen en riesgo su matrimonio con Microsoft. Y como veremos en breve, el divorcio está más cerca que nunca por este motivo. Altman está deseando independizarse de Microsoft, y Microsoft ya no se fía de OpenAI. Estos movimientos de Altman han puesto aún más nervioso a Elon Musk. Por eso, en agosto de 2024, decidió plantear una demanda aún más grande que la anterior, que había retirado sin explicar por qué. En la nueva demanda, dirigida contra OpenAI y contra Sam Altman, les acusa de fraude societario, de estafa y de cambiar la orientación filantrópica del proyecto. Este segundo juicio ha revelado muchos detalles jugosos que desconocíamos. En la demanda, los abogados de Musk se ponen en modo Shakespeare, acusando a Altman de perfidia y engaño. Tuve que buscar en el diccionario el significado de la palabra perfidia. Significa deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida. ¿Qué secretos revelan las pruebas que ambas partes aportan en este caso? Son muchos y son muy jugosos. A Elon le gusta decir que OpenAI se ha convertido en Closed AI. Según él, ni su tecnología es open source, ni está dando a conocer los frutos de su investigación al mundo. Musk sostiene que Altman ha convertido un proyecto altruista a beneficio de la humanidad en otra Big Tech a la que lo único que importa es el interés económico de Sam Altman. Altman y OpenAI dicen que en realidad fue Elon quien propuso el cambio de figura jurídica, pero lo condicionó a que él tuviera la mayoría de las acciones y el control total de la empresa. Como pasa siempre en un conflicto entre dos amigos, dos socios o dos personas que están casadas, la realidad es siempre bastante más compleja de lo que parece. Este correo pone de manifiesto, por ejemplo, que en un momento de la relación, Musk contesta con un yup, con un zip, con un así es, a una reflexión de Ilya Sutskever sobre la oportunidad de convertir la fundación en una empresa. En otro correo, Musk afirma que el único modo de lograr que OpenAI compita con Google sería integrarla dentro de Tesla. Lo estáis viendo en pantalla. Ante las intenciones de Musk y en un mensaje que provocaría un enfado cósmico de Elon, sus socios le escriben lo siguiente. Elon, el objetivo de OpenAI es lograr un futuro positivo y evitar una dictadura en la IA. Por eso es una mala idea crear una estructura en la que podrías convertirte en dictador si así lo decidieras. ¡Auch! ¿Y qué nos dicen las pruebas sobre la actitud real de Sam Altman en todo este proceso? En uno de los mensajes que se han hecho públicos, parece claro que después de varias idas y venidas en estas conversaciones, Musk mantenía como condición sine qua non para seguir poniendo dinero que se mantuviera la condición pro bono de OpenAI. Eso es lo que les escribió. Tíos, ya he tenido lo suficiente. Esta es la gota que colma el vaso. O hacéis algo por vuestra cuenta, o continuáis con OpenAI como organización sin ánimo de lucro. Estoy haciendo el papel de idiota dándoos financiación gratuita
para que creéis una startup. ¡Auch! En respuesta al mensaje anterior, Sam Altman reafirmaba su compromiso con el modelo sin ánimo de lucro. Lo que os decía, en un conflicto de este tipo, la nube de agravios entre una y otra parte hace que resulte difícil aclararse sobre lo que realmente pasó. Si este juicio llega a celebrarse, ¿supondrá un punto final al conflicto? No. En enero de 2025 es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Entra en escena la política de la mano del inefable Donald Trump. En un giro argumental que ni vosotros, ni yo, ni nadie habríamos imaginado un año antes, Trump se hace con la presidencia de Estados Unidos, haciendo campaña en compañía de Elon Musk. Musk no solo participaría en algunos mítines con Trump, gastó casi 300 millones de dólares en su campaña y estuvo un mes entero estimulando el voto republicano en el estado de Pensilvania. Una de las promesas con las que Trump ganó las elecciones fue la creación de DOGE, el Departamento de Eficiencia en el Gobierno. Y esa promesa condujo a que Elon Musk fuera una figura central en el proceso de selección de primeros cargos para el nuevo gobierno de Trump. Elon Musk se fue a Mar-a-Lago, el complejo hotelero de Trump en Florida, y no se separó un minuto del presidente electo. Elon sabe que Trump es uno de esos líderes que están de acuerdo con la última opinión que han escuchado. Por eso no se separó un centímetro de él. Quería asegurarse de que DOGE no se iba a quedar en una promesa. Además, claro está, quería participar en la selección de los miembros del nuevo gobierno. Una vez en Washington, Elon se instaló en la Casa Blanca. Literalmente duerme en el suelo de su despacho en el edificio Eisenhower. Mientras Elon pasaba los días pegado a Donald Trump, Sam Altman, un demócrata de toda la vida, empieza a acercarse al entorno de Trump. Littlefinger. En diciembre, da luz verde a una alianza de OpenAI con Anduril, una startup de defensa que ayuda a Trump. Unos días después intenta que la firma de inversión de Donald Trump Jr. meta dinero en OpenAI. Sus maniobras funcionan. Después de doblar la rodilla con Trump en ese tuit que veis ahora, Altman puso el $1 millón necesario para estar en la toma de posesión del presidente. Mucho más cerca de Trump estaba Elon Musk y claro, Altman procuró no cruzarse con él en ningún momento. El día anterior a la toma de posesión, Altman había logrado hablar por teléfono con Donald Trump y le presentó la idea de un proyecto de infraestructura de IA llamado Stargate, con un presupuesto de $500.000 millones. Según él, la idea era multiplicar la capacidad de cómputo necesario para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. Altman dijo entonces a Trump que contaba con el apoyo del inversor Masayoshi Son, de SoftBank, y de Larry Ellison, de Oracle. Ambos tienen una buena conexión con Trump. Ellison es además el mentor de Elon Musk y le ha apoyado en todos sus proyectos. Pero la amistad de estos titanes, como veremos, tiene serias limitaciones. ¿Cómo lograron Altman y Ellison que nada de esto llegara a oídos de Elon Musk? Ese asunto en sí es una gran historia. El Wall Street Journal ha revelado muchos detalles sobre lo que ocurrió. Para entender la penúltima jugada maestra de Sam Altman, nos tenemos que desplazar a Mar-a-Lago, el resort que Donald Trump posee en Florida. Ese fue el escenario en el que tuvo lugar lo que se conoce como el periodo de transición. Durante semanas, el presidente electo y su equipo se entrevistan con decenas de candidatos para los puestos de responsabilidad del nuevo gobierno. Elon Musk aprovechó la invitación de Trump para celebrar con su familia la victoria de las elecciones y en las semanas que duró el proceso de transición no se movió de allí. Por esa razón, los asesores de Sam Altman, que tenían contactos en la esfera de Trump, le advirtieron: acércate al entorno de Trump, pero no pises Mar-a-Lago, porque Elon está allí y no se separa del presidente, lo controla todo. Altman se reunió en Palm Beach, a unos kilómetros de Mar-a-Lago, con uno de los dos responsables del periodo de transición de Donald Trump. Informó a este señor de que OpenAI estaba preparando un anuncio de un plan de inversiones de $100.000 millones y que si el presidente quería, lo podía plantear como un proyecto propio.
¿De dónde iba a sacar Sam Altman ese dinero cuando su compañía se estima que pierde más de 3.000 millones de dólares al año? Pues de este señor. Se llama Masayoshi Son y es la segunda fortuna más grande de Japón según la lista Forbes. Ha construido SoftBank, una empresa de inversión a base de hacer apuestas de alto riesgo en proyectos de tecnología. Altman había empezado a cortejarle hace unos meses con su proyecto Stargate y ejecutó un movimiento propio de gran estratega. Convenció a Masayoshi para que fuese a ver a Trump y le contara su idea de invertir en Estados Unidos sin mencionar una palabra, ni de Stargate, ni de OpenAI, ni de Altman. Todo con el objetivo de evitar que Elon Musk se enterase. En ese momento, Trump, que necesita argumentos diarios para vender su influencia de un modo espectacular, mordió el anzuelo. Aquí le vemos con Masayoshi cuando este presentó en Mar-a-Lago su inversión de 100.000 millones en Estados Unidos, de la que no dio ningún detalle. Y fijaos en la reacción de Trump, porque le dio a Sam Altman la idea con la que dar la estocada definitiva a Elon Musk. Maybe, go for more, right? That's what I'm going to ask him right now. Would you make it $200 billion instead of... Al oír esto, Altman debió de pensar, si aumentamos la cifra de inversión, podemos lograr que sea el primer anuncio importante del presidente cuando esté en la Casa Blanca. Puso en movimiento a otro de sus peones, Larry Ellison, el fundador de la compañía de software Oracle. Como os contaba antes, Ellison ha sido hasta hace muy poco el mentor de Elon Musk. Pero algo había turbado esa buena relación en los últimos años, y Altman lo sabía. Hasta el mes de junio del año anterior, Elon Musk operaba Grok, su asistente de IA, desde un centro de datos gigante de Oracle, Texas. Pero lo que su amigo Larry Ellison le ofrecía no estaba a la altura de sus ambiciones. Por eso tomó la decisión de construir la mayor supercomputadora existente hasta la fecha en Tennessee. Eso distanció a los dos amigos. ¿Y quién se acercó entonces a Ellison para ocupar el data center que había dejado libre Elon? En efecto, Sam Altman. Y ahí fue donde emergió la idea de que Oracle sería el socio tecnológico de Stargate. Y con esto, por la vía de los hechos, Sam Altman dejó plantado a Microsoft, su socio exclusivo hasta la fecha. Una vez conocidos los entresijos de cómo Altman logró camuflar sus acciones, volvamos al día 21 de enero y viajemos hasta la Casa Blanca. Ahí es donde vemos a Altman anunciando el proyecto Stargate junto a Trump, Masayoshi Son y Larry Ellison. Musk ha quedado totalmente en fuera de juego. Alguien le avisa para que vea en televisión una rueda de prensa del presidente. Musk no da crédito a lo que está viendo. Su némesis, Altman, está dando una rueda de prensa con Trump y anunciando un proyecto tecnológico en el que él no tiene ningún protagonismo. Además, no solo eso, este era su proyecto y se lo robaron. Elon está furioso además porque Altman había logrado moverse en el círculo íntimo de Trump, logrando mantener en secreto sus movimientos. Y Larry Ellison está con él. ¡Otro traidor! Lo de Altman había sido una vez más un golpe maestro. Quienes le seguimos hace tiempo sabemos que Elon es un hombre de tuit fácil, sobre todo cuando entra en modo hold. Esta vez tampoco pudo resistirse. A los pocos minutos de que terminara la rueda de prensa, dijo que el proyecto era falso, asegurando que solo tenían 10.000 millones disponibles para invertir. La reacción de Sam Altman fue invitarle a conocer las instalaciones reales de Oracle donde ya se está trabajando. Tú y yo sabemos que esas instalaciones eran bien conocidas por Musk. A ver, ¿quién necesita Netflix cuando la realidad nos ofrece las historias de personajes tan complejos? Y no, este no es el último episodio de esta guerra. Aún hay más. Sin un telón de fondo jurídico es difícil entender las armas y los objetivos que tienen estos dos en este conflicto. Los gobiernos permiten la creación de entidades sin ánimo de lucro para actividades que no son comerciales. Por ejemplo, una asociación de jubilados o una ONG
o una fundación que se dedica a la conservación de cierto patrimonio artístico. Se asume que esas actividades no van a generar un beneficio económico, y por eso los estados les permiten operar sin que a final de año tengan que pagar los impuestos que paga una empresa comercial. Es lógico. Pues bien, OpenAI es una de esas entidades sin ánimo de lucro, pero como os he contado antes, está asociada a una empresa comercial, en la que la fundación participa como accionista principal, que sí puede vender productos y generar beneficios, y que cuando gane dinero pagará impuestos. Esa estructura es un lío por dos motivos. El principal es que la fundación OpenAI tiene un consejo y la empresa OpenAI Incorporated no lo tiene, con lo cual el conflicto de intereses de los consejeros de la fundación es evidente. Están gobernando una entidad cuya misión es non-profit, pero cuyos recursos se destinan a otra entidad for profit total. Por otra parte, todos los beneficios que OpenAI obtenga de su empresa comercial debería destinarlos a los fines de la non-profit. Pero la parte non-profit en realidad ya no existe. ¡Un lío! Por eso, si OpenAI quiere seguir ampliando la financiación para su proyecto, en un momento dado tendrá que aclarar este lío. Tendrá que desligar la empresa comercial de la fundación y compensar a la fundación por sus acciones en la empresa comercial. ¿Por cuánto dinero compensará la empresa a la ONG? Ese es el tema. Y ese es el hueco que Elon Musk ha encontrado para desestabilizar los planes de Sam Altman. Después de mascullar su enfado cósmico por el anuncio de Stargate, se unió a inversores amigos suyos para hacer una oferta nada amistosa por los activos de OpenAI. Ofrecieron 97.400 millones de dólares. Musk alega que Altman planeaba infravalorar los activos de la organización sin fines de lucro cuando vendiera su parte de la empresa comercial. Su oferta tiene como único objetivo que cuando se haga la transferencia de activos, el precio de referencia sea el de la oferta que él ha hecho. Es una jugada muy inteligente para vengarse de un viejo amigo. La reacción inmediata de Altman fue poner este tuit. Gracias, pero no. Pero si quieres, compramos Twitter por 9.740 millones. Es una décima parte de lo que Elon Musk ofrece por OpenAI y bastante menos de lo que Musk pagó por Twitter en octubre de 2022. ¡Auch! A las pocas horas, Altman estaba en París y fue preguntado de nuevo por el asunto. Esta vez eligió lanzar una carga de profundidad personal, directa, en el punto que más daño puede hacer a su contrincante. Do you think Musk's approach then is from a position of insecurity about XAI? Probably his whole life is from a position of insecurity. I feel for the guy. You feel for him? I do, actually. I don't think he's like a happy person. I do feel for him. Desde ese día, Elon Musk ha llamado a Sam Altman timador, estafador en varias ocasiones en X. Esta relación no la arregla ni el autor de Art of the Deal. Musk dijo después que retiraría la oferta de compra si OpenAI se compromete a mantener su condición de organización sin fines de lucro. El consejo de OpenAI ha rechazado la oferta. Era de prever, pero la historia no va a acabar aquí. Esta es la gran batalla entre fundadores de este siglo. ¿Qué está en juego? Mucho más que dinero y egos. Esta pelea es sobre el futuro de la inteligencia artificial. ¿Quién la controla? ¿Qué valores van a guiar su desarrollo? ¿Será open source y enfocada en la seguridad? ¿O estará impulsada por el lucro y la influencia política? El desenlace de esta rivalidad definirá el mundo en el que vivimos. Me interesa saber qué piensas tú. ¿Eres Team Elon o eres Team Sam? ¿O eres Team Cook? ¿O Team nadie, ninguno de estos? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.